Buenas noches, compañeros. Nuestro equipo, bueno, la materia es administración educativa. Nuestro tema es aprendizaje basado en problemas. Los integrantes del equipo son Arturo Martínez Ramírez, su servidora Elizabeth Jauregui Hernández, Jocelyn López Lemus, Luis Olivares Peña, Marta María Marmolejo Nájera, Nora Gabriela Ortiz Sánchez y Rui Azael Hernández Santos. Somos el equipo número 3 y les dejo al profesor Luis Olivares Peña, que nos hará el favor de continuar con la exposición. Muchas gracias, maestra Elizabeth. Y pues bueno, vamos a comenzar con la exposición del tema. Para poder entender lo que es el origen, el aprendizaje basado en problemas, esta didáctica, esta estrategia de enseñanza, pues bueno, vamos a remontarnos a su origen, a lo que es el origen del aprendizaje basado en problemas. Esta didáctica, esta estrategia, es una estrategia un tanto interesante porque no tiene un origen didáctico, no tiene un origen desde lo que es la enseñanza, el proceso de enseñanza-aprendizaje. El origen de esta estrategia se remonta a la observación de las consultas de los médicos, ¿sí? De cuando un médico atiende a un paciente, considerando que el paciente representa un problema que exige la aplicación de un método clínico para poder estudiarlo, ¿no? Y dar un diagnóstico. Y este método clínico, pues es una modalidad que tiene que ver con el método científico. Al lograr observar este tipo de participación entre médico y paciente, se observa que se logra un razonamiento de alto nivel, tiene originalidad, puesto que esta metodología no nació, como comentaba, de una teoría pedagógica o de una corriente de aprendizaje, sino como una propuesta educativa de carácter empírico para resolver problemas sustantivos de la educación profesional, como la falta de motivación, el aprendizaje superficial y la desvinculación entre la enseñanza y la vida cotidiana. Y bueno, ya entrando en materia, el aprendizaje basado en problemas se trata de una metodología activa de enseñanza-aprendizaje, en la que los estudiantes abordan un problema y proponen una solución. Se parte del planteamiento de un problema específico y después se continúa realizando una búsqueda de información referente al tema, una búsqueda de información adecuada para finalmente poder resolver o plantear una posible solución del problema. En el método del aprendizaje basado en problemas, no se abona a lo que es la memorización o la comprensión de conceptos abstractos. Se apuesta más por la capacidad de análisis y la comprensión real de lo que se investiga, se descubre y se aplica. Dentro de las características principales que tiene el aprendizaje basado en problemas, tenemos 4, ¿sí? Lo que es que fomenta la actitud positiva en los alumnos, respeta la autonomía del alumno, dar posibilidad de observar en la práctica aplicaciones de lo que se aprende en torno al problema, además de la transferencia de información activa con búsqueda y aportaciones de los alumnos. Además, permite la adquisición de conocimientos, la solución de problemas, todo el proceso se centra en el alumno, provoca y necesita del trabajo colaborativo. En el aprendizaje basado en problemas se abren diferentes disciplinas, se abre a diferentes disciplinas del conocimiento. El docente agarra un nuevo papel, ya no de impartidor de conocimiento, de tratar de transmitir un conocimiento que posee él, sino agarra un papel de facilitador,
donde el docente simplemente guía y orienta el trabajo autónomo de los estudiantes, ¿sí? Al trabajar el aprendizaje basado en problemas, el aprendizaje surge de la experiencia, estimula el autoaprendizaje y permite que el alumno lo enfrente en situaciones reales. ¿Y cuáles son las finalidades principales del uso de esta estrategia, de esta didáctica? Pues bueno, dentro de las finalidades encontramos que promueve el aprendizaje autodirigido y el pensamiento crítico o la metacognición encaminados a resolver un problema. Nos ayuda con la toma de decisiones. Esta toma de decisiones se ve reflejada en cada momento del proceso de resolución de problemas. Los problemas planteados tienen ciertas características que ahorita vamos a revisar más adelante. Y esas características son las que nos permiten, desde el inicio del problema, desde el planteamiento, empezar a tomar decisiones para ver qué camino o por qué posible opción de respuesta podemos tomar. También persigue la finalidad de lograr la retroalimentación y el reforzamiento. En esta didáctica, muchos docentes que no la aplican o que no la conocen lo suficiente, siempre consideran o siempre hay una discusión entre el papel que se tiene con esta didáctica, porque muchos docentes tradicionalistas dicen, es que como el alumno va a aprender sin la orientación del maestro, sin la orientación de alguien experto. Entonces, de repente, cuesta trabajo para quienes no conocen esta estrategia, pues entender que la retroalimentación entre los integrantes de los equipos y el reforzamiento que hacen de los conocimientos adquiridos entre ellos, pues es un método válido y que realmente genera conocimiento y aprendizaje significativo con los estudiantes. Además, se persigue la motivación o se logra la motivación. Esto está íntimamente ligado a los estados de excitación, atención, ansiedad y retroalimentación, reforzamiento de los estudiantes, considerando que la ansiedad puede reducir la capacidad de estos aprendizajes. Uno de los principales méritos del aprendizaje basado en problemas es que se refiere al interés y la motivación que despierta en los estudiantes. Al ser los problemas de características tan peculiares y específicas en el diseño, permite a los estudiantes adentrarse y entender el problema y además interiorizarlo, sentirse parte del problema y parte de la solución. Y eso provoca motivación del estudiante e interés para poder resolver o querer resolver el problema, ¿sí? También tenemos lo que es la transferencia del aprendizaje. La transferencia del aprendizaje consiste en la aplicación de habilidades y conocimientos en un contexto diferente del que sirvió para adquirir un aprendizaje previo. Este término de transferencia del aprendizaje es un término muy interesante porque al escucharlo así de manera simple, de manera sencilla, de transferencia del aprendizaje, a lo mejor a muchos nos da la noción de, bueno, ¿cómo lo transfiero de una persona a otra? Esa relación, esa interacción que tenemos entre los integrantes del equipo o el docente con el equipo o al terminar el ejercicio o el problema. No, cuando hablamos de transferencia del aprendizaje es el momento en el que encontramos o logramos entender la utilidad de lo aprendido en nuestra vida cotidiana. Esa transferencia, ese entender en qué momento una suma me puede ayudar a resolver un problema de mi vida cotidiana, en qué momento un sistema de ecuaciones me puede ayudar a resolver un problema de mi vida cotidiana. Ese es el momento de la transferencia del aprendizaje o dentro del aprendizaje basado en problemas, el ABP, a eso se refiere lo que es la transferencia del aprendizaje, ese momento en el que hace útil el conocimiento que estoy adquiriendo. Y bueno, y la finalidad principal, o la cereza del pastel, podría decir yo, es la metacognición. Entendiendo que, bueno, nosotros diariamente realizamos
actividades de carácter metacognitivo. La metacognición se refiere a un razonamiento de alto nivel, que implica un control activo sobre los procesos cognitivos involucrados en el aprendizaje. Muchas veces, seguramente hemos escuchado que cuando se quiere definir metacognición, decimos, es pensar sobre el pensamiento propio o reflexionar sobre el razonamiento que tenemos. Pero, ¿exactamente a qué se refiere esto? La metacognición se refiere al conocimiento o a la autorregulación de las experiencias del conocimiento. Estos procesos contribuyen a que uno mismo regule y supervise el aprendizaje mediante la planeación, el monitoreo y la evaluación de las actividades cognitivas. Por ejemplo, pensemos en el momento en el que leemos un texto, un artículo, un libro o algo. Preguntarnos, cuando terminamos la lectura, preguntarnos a nosotros mismos, cuando hacemos ese momento de reflexión acerca de lo que leímos y los conceptos o conocimientos que quiere comunicarnos el autor, ese instante en el que estamos haciendo esos cuestionamientos a nosotros mismos es el momento de la metacognición. Es formularse preguntas a uno mismo y forma parte de una estrategia metacognitiva habitual que realizamos a cada momento. Pasamos frente a un puesto de periódicos, vemos una revista, vemos un encabezado, o vemos el periódico y vemos un encabezado, y sin necesidad de leer el artículo o la noticia, nosotros comenzamos a preguntarnos, qué interesante, ¿de qué será de este tema? ¿Lo abarcará desde esta perspectiva? Todos esos son procesos metacognitivos que realizamos en el día a día de manera habitual. El maestro o tutor, cuando está utilizando este método del ABP, debe introducir a los estudiantes a formularse preguntas metacognitivas antes, durante y después de las actividades del aprendizaje. Las preguntas antes de iniciar, con las que debemos de detonar esta posibilidad de que el alumno empiece a cuestionarse para poder pensar en los posibles caminos de solución, pueden ser, pues bueno, como decirles, ¿ustedes qué saben de? No sé, ¿ustedes qué saben de la contaminación? ¿Por qué tenemos contingencias ambientales aquí en la ciudad? Y con este conocimiento, con esta pregunta, pues provocar que los estudiantes piensen acerca de los conocimientos y experiencias previas que ya tienen. También podemos hacer una pregunta como podría ser, ¿y en qué dirección me lleva esto que estoy pensando? O sea, regresando al ejemplo de la contaminación. Yo estoy hablando de la contaminación, les pregunto, ¿de dónde se origina? A lo mejor alguien dice, bueno, de los carros, de las industrias. ¿Y eso hacia dónde me lleva? Bueno, pues que el camino me puede llevar a generar políticas para que la gasolina sea de mejor calidad, a generar políticas para que las industrias regulen los niveles de contaminación que sacan hacia el aire. Entonces, todas estas preguntas al inicio, pues nos ayudan a generar procesos de metacognición. Durante el proceso de resolución del problema, podemos interactuar con los estudiantes haciendo preguntas o provocando que ellos hagan preguntas del tipo de ¿qué estoy haciendo? ¿Voy por el camino correcto? ¿Qué pasa si el camino que estoy llevando no me lleva a la finalidad que estoy buscando? Y una vez terminado el proceso de la resolución del problema, pues podemos provocar en los alumnos que se hagan preguntas sobre lo que lograron. Esto que hice, ¿cómo funcionó para mi aprendizaje? ¿Cómo le funciona a mi comunidad? ¿O cómo le funciona a mi país? ¿De qué manera lo puedo comunicar para que todos sepan el resultado de mi estudio? Y todos estos cuestionamientos que se van realizando, pues abonan y apoyan a los procesos metacognitivos de los estudiantes. Entonces, siempre debemos de tener presente el lograr y alcanzar estas metas. Pero bueno,
Esta estrategia del aprendizaje basado en problemas, pues bueno, tiene su origen en los problemas, ¿sí? Pero, ¿qué es un problema? Vamos a empezar a tratar de entender qué es un problema. Un problema, en una definición muy sencilla, pues es una circunstancia en la que se genera un obstáculo al curso normal de las cosas. Desde su origen etimológico, pues un problema es aquel que requiere una solución. Sin embargo, no necesariamente un problema tiene que ser algo diseñado, algo estructurado, como muchas veces pensamos que es un problema, ¿no? Un problema como nos lo enseñaron muchas veces en la escuela, donde nos dicen, Carlos tiene 5 carros y le regalan 3, ¿cuántos carros tiene al final Carlos? No, de hecho, la falta de pensamiento, la falta de razonamiento, no es una limitante para tener problemas. Los animales, ante una situación que ponga en riesgo su vida, pues tienen un problema y necesitan buscar una solución. Entonces, la falta de razonamiento no es una limitante para poder tener problemas o entender problemas y buscarles una solución. Dentro de esta definición básica de problemas, pues bueno, debemos de pensar que hay problemas de diferentes tipos y de diferentes índoles. Hay problemas sociales, problemas económicos, problemas financieros, problemas mundiales, problemas de muchas índoles. Y todos esos problemas los vivimos en el día a día. Cuando nosotros decimos, ya sonó mi alarma en la mañana, ¿no? Ya sonó mi alarma, pero tengo sueño, me duermo 5 minutos. En ese momento estamos resolviendo un problema. ¿Me levanto o no me levanto? ¿Le pongo 5 minutos más al despertador o ya me levanto? Ya que me levanté, ¿me baño o no me baño? ¿Me voy en pecero o me voy en taxi? ¿Agarro por la ruta más larga o la ruta más corta? Todo eso son problemas, y toda la vida y todo el tiempo nos la pasamos resolviendo problemas. Entonces, ¿por qué cuando el problema se transfiere o se analiza o se ve en la escuela, por qué es un problema resolver problemas? Es ahí donde nosotros como docentes debemos de encontrar la razón de diseñar nuestros problemas de la mejor manera. Desde la visión del ABP, el problema es el motor que mueve a los estudiantes a la búsqueda de nuevos conocimientos. El problema tiene un significado amplio, no es algo restringido, no es algo que tenga una solución única. Además, es un reto en la vida, un fenómeno sin explicación, es un problema, una mejor manera de hacer algo también es un problema, una nueva forma para diseñar o construir algo también es un problema, o la necesidad de crear una obra artística también puede ser un problema. Entonces, existiendo tanta variedad de posibles problemas, pues lo importante es tratar de diseñarlo de la mejor manera para que se abone a los aprendizajes de los estudiantes. Una vez que logramos entender esto sobre los problemas, pues empiezo a pensar, ¿y cómo lo planteo? ¿Qué características debe de reunir este problema para que sea interesante, que genere todo esto que yo quiero con los estudiantes, de la metacognición, el interés? Pues bueno, mi problema de inicio, el diseño debe despertar interés y motivación. El problema debe estar relacionado con un objetivo de aprendizaje. Debe reflejar una situación, preferentemente una situación real de la vida. Los problemas deben de llevar a los estudiantes a tomar decisiones basadas en hechos y no solo en supuestos. Debe permitir hacer preguntas abiertas y motivar la búsqueda independiente de información. Cuando uno está trabajando con esta estrategia, el problema, o lo importante del problema, es que le signifique al estudiante. Si el problema no le es significativo, no le genera interés, no le genera esa motivación, pues rápidamente el estudiante va a perder ese interés y pues va a dejar de lado el intento de resolver el problema. En este tenor, pues también es importante
analizar cuál es el papel del docente, el rol del docente en esta didáctica, en esta estrategia. En esta estrategia, el rol del docente es diferente a cualquier modelo tradicional, entendiendo el modelo tradicional como ese modelo donde el maestro es un ser omnisapiente que todo lo sabe y que quiere transmitir el conocimiento a sus estudiantes. En esta estrategia, el papel no es de brindar información, no es comunicarles, una suma se hace de esta manera. La finalidad o el rol del docente es activar el razonamiento en los estudiantes para que ellos decidan aprender. La llave maestra para despertar el deseo de aprender siempre va a ser el problema, y el problema preferentemente debe ser un problema original, adaptado a las necesidades o realidades de los estudiantes y que de preferencia corresponda a su entorno social y ambiental para que les genere interés poder resolverlo. Y bueno, dentro del problema hay una parte bien importante, que es la consigna o el diseño de la pregunta fundamental del problema. Esta consigna siempre debe de retar al intelecto del estudiante. ¿Pero qué es retar el intelecto? Retar el intelecto nos implica la necesidad de conocer lo que nuestros estudiantes ya sabían, para tomarlo como punto de partida y plantearles una situación que los lleve más allá o que les provoque tener la necesidad de ir más allá de lo que ya saben. Eso es retar el intelecto. Si yo ya sé sumar, ¿ahora qué sigue después de saber sumar? Si yo ya sé hacer algoritmos, si yo ya sé resolver un sistema de ecuaciones, ¿qué sigue? Eso es retar el intelecto. La consigna es esa actividad que se le propone a los estudiantes. Es de diferente índole en función del aprendizaje que se quiera propiciar en ellos. Debe de estar diseñada con ciertas características que son muy importantes. Debe de ser clara, debe de dar toda la información necesaria para poder resolver el problema, sin dar indicios claros del método de solución. Y además, provocar el interés y generar en los estudiantes el deseo de resolverlo. Y pues bueno, compañeros, con respecto a lo que es el aprendizaje basado en problemas, estas son las características y funcionalidades principales de esta estrategia. Les agradezco mucho su atención. En esta ocasión me tocó a mí presentar el tema y pues bueno, nuevamente le agradezco a todos mis compañeros el esfuerzo que realizamos todos en conjunto para poder llevar a cabo este trabajo y esta presentación. Muchas gracias.